Hola a todos y bienvenidos a un vídeo solucionando el past paper de mayo 2021 de gestión empresarial. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero, vamos a ir rápido al enunciado para que tengáis contexto para aquellos que no tengáis el paper. Entonces es The Pie Store TPS. The Pie Store TPS cocina pasteles y los vende en sus 3 tiendas minoristas. En la etapa de desarrollo de su marca, TPS usó el símbolo matemático de pi. En 2020 las 3 tiendas obtuvieron ganancias y luego nos da la siguiente tabla, que va a ser importante para corregir este problema. Entonces, seguido con eso, vamos a leer y poner al cierre de 2020 el balance de TPS, o sea, con las 3 tiendas combinadas, mostraba 200.000 en activos y 120.000 en pasivo. Del pasivo, 50.000 correspondían a deuda a largo plazo. Y entonces dice, describa un paso en el desarrollo de una marca. Es la A. Entonces vamos a empezar con la A. La A describa un paso en el desarrollo de una marca. Hay muchas opciones, os voy a leer unas cuantas. Con que hayáis puesto una de estas, ya os lo contarán bien. Entonces, algunas de las opciones que podéis poner es consideración de la estrategia de la empresa, identificación del mercado objetivo, selección de un nombre y logo, desarrollo de una estrategia de marketing. Entonces, en este caso vamos a poner rápido. Selección de un nombre y logo. Pero esto, cualquiera de las que he mencionado antes está bien, hasta si se os ocurre otras y están en, en la guía de la solución del IB, también os lo van a contar bien. Yo os he puesto esta porque me parece bastante sencilla. Entonces, seguimos con la B y ahora vamos a empezar con cálculos ya. Entonces, ¿qué nos pide calcular? Primero, en la B apartado 1 nos dice ¿qué tienda obtuvo las mayores ganancias netas antes de intereses e impuestos? Entonces, para esto vamos a tener que mirar la tabla esta tabla, y mirar, y mirar. Entonces, primero de todo, hay que saber lo que estamos calculando, que son las ganancias netas antes de intereses e impuestos. Si os fijáis aquí en el IB, ya os lo he puesto como X, y Z para cada tienda. Entonces lo vamos a solucionar en base a eso. Entonces, si os acordáis bien, ganancias netas antes de impuestos e intereses es solo ganancias brutas menos gastos. Entonces, lo vamos a calcular directamente aquí para que sea más fácil. Entonces, en la tienda 1, que es la X, es igual a 90.000 menos 66.000 y eso nos da 24.000 dólares. Por el otro lado, la tienda 2, que es la I, nos da 103.000 menos 76.000 y eso es igual a 27.000 dólares. Y luego la tienda Z es igual a 85.000 menos 67.000. Y esto nos va a dar, lo estoy haciendo con la calculadora, podéis comprobarlo vosotros mismos, da 18.000 dólares. Entonces se puede ver que claramente hay una tienda que tiene la mayor ganancias netas antes de intereses e impuestos. Y esa es la I, que es la tienda 2. Entonces, con eso vamos a basar nuestra respuesta. Entonces, diremos que la tienda 2 fue la que obtuvo las mayores ganancias netas antes de intereses e impuestos. Lo podéis escribir también lo de ganancias netas antes de intereses e impuestos después del 2. Pero para ir rápidos de tiempo y no poner cosas innecesarias ahora, vamos a seguir. Entonces la segunda te dice, ¿qué tienda tuvo la mayor rentabilidad? Entonces, vamos a ver.
Vamos a volver a hacerlo aquí arriba. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es la rentabilidad? Bueno, en verdad no vamos a borrar porque es importante estos resultados. La rentabilidad es o sea, la rentabilidad, la fórmula es las ganancias netas antes de intereses e impuestos partido las ventas. Entonces, entonces lo puedo escribir rápido. Entonces, ganancias netas, o sea, ganancias netas antes de interés, pero para que quepa. Y luego abajo, partido ventas. Entonces, con eso, teniendo todo esto en cuenta, vamos a resolver esto. Entonces, te pide qué tienda tiene la más. Entonces, vamos a volver a hacer tienda 1 y tienda 1 es igual a los 24.000 de aquí partido 180.000 de aquí. Entonces, 24.000 partido 180.000 es igual perdón, que se me olvidó una parte de la fórmula. Por 100, porque lo queremos poner en porcentaje. Entonces, por 100. Espera, esto lo vamos a borrar para hacerlo más. Entonces, por 100, esto nos va a dar 13,33% de rentabilidad para la tienda 1. Para la tienda 2 va a ser 27.000 de aquí partido 223.000 de aquí arriba. Y por 100. Entonces, 27.000 partido 223.000 por 100. Eso lo estoy haciendo en la calculadora. Si lo queréis comprobar como he mencionado antes, estáis más que bienvenidos a hacerlo. Y esto da 12,1%. Y finalmente tienda 3, que la vamos a llamar T3 para ir rápidos. Y es los 18.000 de aquí partido los 170.000 de aquí por 100. Entonces, perdón que este 8 me ha quedado un poco feo. Lo estoy intentando hacer de mejor manera, pero vamos a volver a rehacerlo. 18.000 partido 170.000 por 100 es igual a 10,6%, que lo he comprobado en la calculadora. Y aquí podemos volver a ver qué tienda tiene la mayor rentabilidad. Y entonces es la tienda 1. Entonces aquí vamos a poner la tienda 1. Y luego ponéis tiene la mayor rentabilidad detrás aquí. Entonces, con eso ya acaba el apartado B. Y entonces vamos a borrar todo esto para poder hacer los siguientes apartados. Y vamos a seguir. Vale. Entonces, con eso hecho, vamos a empezar con la C. La C nos dice cuál es el patrimonio neto de TPS, que es la empresa. Entonces, patrimonio neto, la fórmula es muy sencilla. Bueno, pues el apartado 1, primero de todo. Entonces, nos pide el patrimonio neto. Entonces es los activos total, o sea, los activos totales, menos pasivo total. Y esto lo tenemos aquí en esta parte del enunciado. Nos dice que había 200.000 en activos y 120.000 en pasivos. Entonces esto es muy fácil. Es solo hacer una resta y es 200.000 menos 120.000. Y esto nos va a dar 80.000 dólares. Y luego vamos a ir con el segundo apartado.
Vale. Entonces vamos a seguir y nos pide cuál es el retorno sobre capital invertido. RCI. Entonces, el retorno en capital. El retorno en capital invertido lo podemos calcular con la fórmula que es ganancias partido pasivo no corriente. Estas fórmulas las vais a tener en el formulario. Partido patrimonio neto. O sea, estas fórmulas no las tenéis que saber de memoria. Hay algunas cosas que sí, en este caso no. Entonces, ganancias, ¿cómo vamos a calcular eso? Aquí tenemos las ganancias brutas. Bueno, aquí es ganancias brutas, perdón. Entonces, las ganancias brutas las tenemos aquí y lo único que tenemos que hacer es sumar entre las tres tiendas. Entonces es 24.000 más 27.000 más 18.000. Y eso nos va a dar 69.000. Entonces, 69.000 dólares. Entonces, ahora ya lo podemos calcular. Entonces, y perdón que aquí otra vez es por 100, que es un porcentaje, que se representa en porcentaje. Entonces, nos va a dar 69.000 partido pasivo no corriente, como aquí arriba ya nos lo dice, que no corriente es a largo plazo. Ahí, perdón, aquí no, aquí. Del pasivo, 50.000 corresponde a deuda a largo plazo, que es no corriente eso. Entonces, eso es 50.000. Ah, he puesto menos, perdón, es más. Perdón que había mirado la fórmula mal, pero es más. Entonces, más patrimonio neto, que como podemos ver aquí, que es 80.000 por 100. Y esto nos va a dar un porcentaje finalmente. Y esto nos va a dar 53,08%. Y con eso ya estaría este ejercicio. Bastante fácil de entender. Es solo seguir unas fórmulas que ya os las dan en el formulario y aplicarlo bien. Y entonces finalmente vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de... Entonces el D nos dice, explique un efecto de la deuda a largo plazo de los 50.000 podría tener sobre el estado del resultado de TPS. Entonces, como antes, os voy a mencionar un par de cosas que podríais decir y con eso ya estaría. Entonces, solo tenéis que decir una, pero algunos ejemplos que se me ocurren a mí es que el gasto en intereses se restaría de las ganancias netas antes de intereses e impuestos, con lo que las ganancias netas antes de impuestos de TPS se reducirían. Entonces, eso es una de las cosas que podría pasar. Un efecto de tener una deuda a largo plazo es que las ganancias netas antes de impuestos serían menores. Porque los intereses serían, o sea, obviamente con una deuda de 50.000 vas a tener que pagar unos intereses altos. Entonces, tú cuando le quites los intereses, vas a restar más porque tienes intereses más altos. Y luego otra que se me ocurre es, el tipo de impuestos sobre sociedades se aplicará a las ganancias netas antes de impuestos de TPS. Puesto que esta cifra es menor de lo que hubiera sido, TPS no hubiera incurrido en un gasto de intereses. Entonces se reducen los gastos de TPS por impuestos sobre la renta. Este es mucho más técnico y no creo que sea la respuesta fácil. Yo creo que la respuesta fácil es lo que he dicho antes, que es que al tener una deuda, una deuda a largo plazo, van a tener que pagar intereses. Entonces, como los intereses suben, pues las ganancias netas antes de impuestos disminuiría. Pero bueno, y con eso ya estaría. Espero que lo hayáis entendido bien y luego ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio.
Y ahora vamos a seguir con el segundo problema. Entonces, rápidamente, como antes, vamos a leer el problema para dar contexto. Entonces, aquí el segundo problema nos dice: Sharing Super Lunches SSL. Sharing Super Lunches SSL es una cooperativa que provee almuerzos escolares sanos. Los almuerzos se entregan cada día a los alumnos, quienes hacen los pedidos en línea. SSL apunta a llegar a un pedido mínimo de 50 almuerzos para hacer entregas a un colegio. Entonces luego después nos da una tabla con información. La tabla nos dice que son las ventas y demás información financiera de SSL para una semana. Entonces aquí nos dice el pronóstico de ventas de almuerzos, que es 3.200, máximo de ventas de almuerzos 4.000, precio del almuerzo, que es el que venden ellos, es $10,20, costos fijos por almuerzo son 6,40 y luego los costos fijos para SSL son $7.980. Entonces, luego nos dicen que SSL está considerando una nueva estrategia promocional para los almuerzos escolares sanos y que donará un almuerzo escolar gratis a un alumno de una zona de ingresos más bajos por cada almuerzo adquirido en una zona de ingresos más altos. Y entonces nos hace ya empezar el ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio nos dice la A. Y la A podemos ver que nos dice que escribamos una característica de una cooperativa. Aquí para esta hay muchas opciones. Entonces, os voy a decir unas cuantas opciones que son correctas y si la habéis puesto os podéis poner el tic. Entonces, algunas que pueden ser correctas. Pues habitualmente en las cooperativas los miembros comparten la toma de decisiones, además de compartirse las ganancias. Luego, la toma de decisiones se considera más democrática y voluntaria de parte de los miembros que en una empresa con fines de lucro. Otra característica de una cooperativa podría ser que la membresía es voluntaria, aunque son entidades con fines de lucro, tienen objetivo social. Esa es otra opción. O sea, obviamente las cooperativas son una empresa con fines de lucro, pero también tienen objetivos sociales. Entonces, en este caso yo solo voy a poner que la membresía es voluntaria, pero por poner algo, si hubierais puesto lo de que fines de lucro y objetivo social o lo de que los miembros comparten la toma de decisiones y todas las ganancias, también estaría bien. Yo solo sé mencionar unas cuantas. Entonces vamos a seguir ahora con la B. La B nos dice, utilizando la contribución total, que esto es muy importante, hay que usar la contribución total, calcula el pronóstico de ganancias. O sea, lo que nos está pidiendo es, y el pronóstico de ganancias totales de SSL antes de la introducción de la nueva estrategia promocional. O sea, sin tener en cuenta todo esto, todo este texto, no hay que tenerlo en cuenta en este apartado. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo calculamos? Lo primero de todo es utilizando la contribución total. Eso es muy importante. Como nos dice que tenemos que usar la opción de la contribución total, lo vamos a hacer con la contribución total. Entonces, para encontrar la contribución total, primero hay que encontrar la contribución unitaria. Entonces, ¿qué es la contribución unitaria? Es el dinero que gana la empresa por unidad que vende, pero solo teniendo en cuenta el producto, sin tener en cuenta, por ejemplo, los costos fijos o sea, prácticamente solo tener en cuenta los costos de los bienes. Entonces, no se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que he dicho antes, costos fijos como alquiler, luz, agua, gas o pagar los empleados. O sea, solo cuánto ganan o sea, cuánto el precio que venden menos lo que les cuesta hacer el producto. Entonces, la contribución unitaria es igual a precio menos, en este caso, costos variables. Entonces esto va a ser bastante fácil porque va a ser 10,20 menos 6,40 y esto es igual a 3,80. Eso es lo que ganan por unidad. Ganan
$3.80 por unidad que venden. ¿Qué pasa? En este caso no nos está pidiendo la unitaria, nos está pidiendo la contribución total. Entonces lo único que tienes que hacer para encontrar la contribución total es multiplicar la contribución unitaria, que lo pondremos como CU para ponerlo corto, por la cantidad, que la cantidad se puede poner como Q. Entonces, la cantidad en este caso que pone pronóstico, podemos ver aquí, pone pronóstico. El pronóstico son 3.200. Entonces nos va a dar que es 3,8 por 3.200. Y entonces si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar que la contribución total son $12.160. ¿Qué pasa? No nos está pidiendo la contribución total. Nos dice, utilizando la contribución total, calcule el pronóstico de ganancias. Entonces lo que está pidiendo es las ganancias. Si recordáis, las ganancias es igual a ventas menos costos totales. Entonces, en este caso, y en este caso es muy importante ver que los costos son los costos variables más los costos fijos. ¿Qué pasa? Que aquí ya hemos hecho todo, porque las ventas ya las hemos puesto en la fórmula, porque con esto, ya con la multiplicación hemos hecho las ventas. Entonces, como ya hemos quitado de aquí las ventas y también el costo variable que era aquí, porque los hemos multiplicado por las unidades antes, ahora lo único que queda va a ser quitarle los costos fijos. Entonces, por eso nos pide que lo hagamos con la contribución total. Entonces, como aquí ya tenemos el resultado de la contribución total, lo único que hay que hacer es quitarle los costos fijos. Y entonces podemos ver que aquí los costos fijos nos los dicen que son 7.980. Entonces, es solo calcularlo. Entonces, las ganancias van a ser iguales a 12.160 menos 7.980, que se puede ver de aquí arriba, que lo he mencionado antes. Y entonces esto va a dar que el beneficio para SSL es de, con la calculadora lo pongo, y da $4.180 de ganancias para la empresa. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya habríamos resuelto el apartado B. Es importante que lo hagáis con lo de la contribución total, porque si no lo hacéis os van a restar puntos. Porque aquí mismo os lo pone usando el método de la contribución total. Como aquí nos dice que hay que hacerlo, pues vamos a hacer caso. Y en este caso se puede hacer así. Si os pide hacer las ganancias, podéis aplicar directamente esta fórmula. Pero en este caso no se puede. Entonces vamos a seguir, vamos a borrar todo esto y vamos a seguir con el apartado C. Entonces, ¿qué nos pide el apartado C? Nos pide que elaboremos un gráfico de punto de equilibrio con todos los rótulos correspondientes para SSL antes de la introducción de la nueva estrategia promocional. Entonces, para hacer un gráfico de punto de equilibrio, primero podemos hacer algunas cosas. Lo primero yo que recomiendo es hacer los cálculos necesarios antes de elaborar la gráfica, porque si no se puede liar. Entonces, el primer cálculo que hay que hacer es el del punto de equilibrio en este caso, ¿vale? Entonces, un cálculo importante es el del punto de equilibrio. Punto de equilibrio, que lo vamos a poner como PE. Entonces, el punto de equilibrio no es cuando las ventas son iguales a los costos totales, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a seguir. Entonces, las ventas es lo mismo que precio por cantidad. Y los costos totales son los costos fijos más los costos variables.
Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que esto ya sabemos que es precio por cantidad, los costos fijos son los costos fijos, pero los costos variables son los costos variables por unidad. Espera, vamos a poner mejor esto porque si no lo vais a confundir. Costos variables, y esto luego es una U, por unidad, por también cantidad. Entonces, ¿qué estamos buscando en el punto de equilibrio? Que sean iguales. Entonces, en el punto de equilibrio es cuando la empresa ya no tiene pérdidas. Entonces, en este caso, lo que queremos encontrar es en qué cantidad de ventas, o sea, cuántos productos tienen que vender para que ya no tengan pérdidas la empresa. Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, el precio al que venden o sea, ese es el precio que venden los almuerzos es 10,20, lo podemos ver aquí. Entonces nos da 10,20 por Q es igual a costos fijos que los tenemos aquí, que son 7.980 más los costos variables por almuerzo por unidad, que son 6,40 por Q. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar la incógnita, que es Q. Entonces vamos a seguir. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es, esto se multiplica, entonces esto te da 6,4 Q y esto te va a dar 10,2 Q. Perdón, que esa Q ha quedado un poco fea. Vamos a volver a hacer. Entonces, como tenemos las incógnitas en un lado, las queremos, si no las tenemos en el mismo lado, para despejar Q lo que tenemos que hacer es pasarlas al mismo lado. Entonces, como aquí el 6,4Q está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces nos va a dar que 10,2 Q menos 6,4 Q es igual a 7.980. Y entonces ahora lo único que hay que hacer es restar el 10,2 Q menos 6,4, que eso nos va a dar, si lo ponemos rápido en la calculadora, menos 6,4, nos va a dar 3,8, que esto ya lo tendríamos que haber sabido de antes porque lo hemos hecho antes para el apartado B. Y entonces 7.980. Y ahora para encontrar y despejar Q solo, lo único que tenemos que hacer es pasar aquí, el 3,8 está multiplicando, lo tenemos que pasar al otro lado, dividiendo. Y entonces nos da 7.980 partido 3,8. Entonces, y eso nos va a dar el resultado de... Ahora lo pongo rápido en la calculadora. Vosotros también podéis comprobarlo en la calculadora y si hay cualquier error me lo podéis poner en los comentarios. Entonces esto nos va a dar que la cantidad de punto de equilibrio es 2100. Entonces esto es muy importante, lo vamos a poner aquí, porque luego esto lo vamos a tener que borrar para hacer espacio, pero el punto de equilibrio es 2100, ¿vale? O la cantidad de equilibrio, si queréis llamarlo de esa manera. Otra cosa que es importante calcular para esto es los costos totales. Entonces los costos totales son los costos fijos más los costos variables. Lo voy a volver a escribir porque lo he hecho un poco feo. Costos totales es igual a costos fijos más costos variables. Entonces los costos fijos ya lo sabemos que son 7.980 más costos variables que es 6,4 por 3.200. Y esto nos va a dar... Perdón, que lo estoy poniendo en la calculadora rápido. Nos va a dar 28.460 dólares. Y esto lo vamos a poner aquí. Costos totales es igual a 28.460. Y con eso creo que ya estaría todas las cosas que tenemos que calcular.
Y... Y eso. Entonces, ahora vamos a hacer la gráfica de punto de equilibrio, que es lo importante. Entonces yo voy a poner la regla rápido y lo voy a hacer con la regla, pero, pero para hacerlo más exacto, pero no hace falta exactamente. Vosotros os recomiendo traeros la regla para el examen y hacerlo lo mejor posible, pero no hace falta, no estáis obligados. Pero lo que sí que es importante es que hagáis el gráfico lo más posible a medida que podáis. Entonces, con esto, lo primero que hay que hacer, y es muy importante, no olvidéis esto, es poner qué son cada eje. Entonces, en el eje X es producción o cantidad, lo que queráis. Yo voy a poner producción. Pero que se entienda que es la producción de almuerzos o del producto. Entonces aquí podéis poner entre comillas, podéis poner almuerzos. Y entonces en el eje Y lo que tenéis que poner es costos e ingresos. ¿Vale? O lo podéis poner así de lado. Yo en este caso lo he puesto aquí arriba. Pero es muy importante que marquéis qué son cada eje. Vale, entonces lo primero, y es muy fácil empezar, es por los costos fijos. Entonces aquí vamos a poner que esto es 0 y aquí esto es 0. Entonces, como sabemos que los costos fijos, como nos lo dice en el enunciado, aquí arriba son 7.980. Vamos a hacer... Vamos a poner como aquí, que estos son 5.000 y aquí son 10.000, ¿vale? Entonces 7.980 estaría en algún sitio por aquí, aproximadamente. Por eso os digo que lo hagáis más o menos a escala, tampoco tiene que ser exacto, pero tiene que ser más o menos a escala para que os dé bien los resultados. Espera, vamos a borrar esto lo que ha sobrado. Espera, vamos a hacer la línea... Intentar hacerla un poco precisa, vale. Entonces, ahí bien. Y entonces, esta línea, vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a llamar costos fijos, ¿vale? Es importante. Y luego, lo siguiente que vamos a poner es las ventas. Que las ventas también era importante calcularlo. Las ventas es igual a precio por cantidad, que el precio es 10,20 por 3.200. Es... Perdonad que lo estoy poniendo rápido en la calculadora. 10,2 por 3.200 es igual a 32.640. Entonces vamos a volver a encontrar un sitio para marcar esto. Entonces aquí vamos a poner aquí 15.000. Aquí 20.000. Aquí vamos a poner 25.000. Aquí 30.000. Y aquí 35.000. Por eso también es mejor poner esto de costos e ingresos de lado, porque en este caso está molestando un poco. O lo podéis poner al final también para donde os quepa. Con esto, perdonad que he borrado. Esto es 20.000, 25.000, 30.000 y aquí 35.000. O sea, más o menos exacto, tampoco tiene que ser, pero para que luego vais a entender por qué tiene que ser más o menos exacto. Entonces, la línea de ingresos empieza en el origen y tiene que acabar aquí. O sea, tiene que acabar aquí, obviamente. Entonces lo vamos a intentar hacer. Entonces, 3.200, 32.640. Entonces eso estaría como por aquí aproximadamente. Entonces vamos a intentar, vamos a hacer un punto. Ahora, perdonad que voy a hacer esto, pero bueno, en verdad tendríamos que borrar esto, pero porque es importante para información. Pero idealmente esto lo tendríais en otra hoja puesto. Entonces, perdonad que estoy tardando un poco en hacer la línea,
pero es importante. Lo voy a hacer de otro color para que se vea bien. Entonces en este caso lo voy a hacer de color azul, por decir algo. Entonces, más o menos, tampoco tiene que ser exacto. Entonces con esto lo vamos a poner I de ingresos. Y luego lo último que queda es la línea de costos totales. Y luego también aquí tenéis que poner la producción. Perdonad, abajo. O sea, igual que estamos poniendo el dinero, abajo tenéis que poner producción. Entonces aquí vamos a poner 1000 unidades, aquí yo que sé, 2000. Y aquí al final... bueno, aquí podemos poner las 3200. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner la de costos totales. Los costos totales son... los costos totales hemos visto aquí que son 28.460. Entonces la línea va a acabar sobre aquí aproximadamente. ¿Vale? Entonces, ahora pillamos la regla. Y si os fijáis, la línea de costos totales empieza en costos fijos. ¿Por qué empieza en costos fijos? Pues ahora la hago y os lo explico. Vale, entonces al hacer eso ya hemos quitado la línea. Y vale, los costos fijos, veis, no cambian con la cantidad de unidades que se venda. Si venden 0 almuerzos, porque por ejemplo los costos fijos son alquiler, entonces si ya tienen alquilado y han pagado el alquiler, da igual si venden 0 almuerzos o vendan 3200, los costos fijos van a ser siempre iguales. Siempre va a ser el mismo valor. En cambio, los costos totales, bueno, aquí es costos totales, pero esta parte, la línea sin, o sea, la línea esta en sí, representa los costos variables. Los costos variables empezarían desde aquí también como los ingresos, pero en este caso no estamos buscando los costos variables, estamos buscando los costos totales. Porque los costos variables sí que cambian dependiente de la cantidad que se vende. Y entonces ahora voy a hacer una última cosa y podré borrar todo eso de ahí, que queda muy feo. Entonces, aquí podéis ver que es donde se intersectan las líneas. Y aquí podemos llamarlo el punto de equilibrio. Entonces, ahora voy a hacer una cosa para que lo entendáis. ¿Por qué se hace este gráfico? En toda esta área que estoy pintando es pérdidas. Es cuando la empresa tiene pérdidas. Entonces podéis ver que al principio hay muchas más pérdidas y poco a poco con las unidades que se van vendiendo hay menos. Y a partir de aquí, esta área son ganancias. Entonces, como podéis ver al principio hay pocas ganancias y la área se va haciendo más grande. Entonces la separación es más grande. Entonces, esperar que voy a hacer esta línea. Esperar, bueno, he borrado todo sin querer. Bueno, da igual. Lo vamos a dejar con esto, pero era para que lo vierais, ¿vale? Entonces, esto ya sé que queda feo, entonces sí que lo vamos a intentar borrar. Entonces, eso. Entonces, aquí está el punto de equilibrio. Y como hemos calculado antes, el punto de equilibrio está en 2100 unidades. Entonces, si lo habéis hecho bien, más o menos porque lo he pintado un poco mal, se me ha ido al lado, pero podemos hacer aquí que esto sea 2100 unidades. Por eso es importante que sea más o menos a escala. ¿Vale? Entonces y entonces con eso ya casi estaríamos. Lo último que queda es el margen de seguridad. Entonces vemos que aquí han vendido 3200 unidades. Entonces el margen de seguridad lo único que es la diferencia entre las unidades vendidas y las del punto de equilibrio.
Entonces sería 3200 menos 2100 y esto daría 1100, perdón, 1100 unidades. 1100 unidades. Y ya estaría, con eso tendríais el ejercicio hecho. Y con eso ya estaría el apartado C, que es el de elaborar un gráfico de punto de equilibrio. Entonces esto lo vamos a borrar y vamos a hacer el último apartado de finanzas de este examen. Entonces el apartado D nos dice que, digamos, una ventaja de SSL de implementar la nueva estrategia promocional, que es la mencionada aquí. La voy a repetir, que es SSL está considerando una nueva estrategia promocional para los almuerzos escolares sanos. Donará un almuerzo escolar gratis a un alumno de una zona de ingresos más bajos por cada almuerzo adquirido en una zona de ingresos más altos. Entonces, como antes con lo de las cooperativas, os voy a decir algunas opciones como que podéis decir y, y escogéis la que mejor os gusta. Entonces, algunas opciones pueden ser que la nueva estrategia promocional permitirá a SSL ganar considerablemente en términos de valor llave. También les va a dar publicidad porque esto crea noticia. Y finalmente que también es de responsabilidad social. Y esto dará un impulso a la producción del actual nivel, que es la de 3200. Entonces, SSL con esta estrategia lo que está haciendo es que se están haciendo una causa benéfica buena y que esto les va a dar, pues, por decirse de una manera, publicidad buena. La gente va a reconocer a SSL como una empresa que ayuda a las zonas de ingresos más bajos. Y con eso ya estaría. Podéis mencionar algunas otras, pero yo creo que esta es la que está buscando la IB, que es la de que esto les va a dar buena publicidad, además de responsabilidad social, que es importante que las empresas lo hagan. Y, y con eso ya estaría. Espero que os lo hayáis entendido bien. Nos vemos.